bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidas a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Sonido. Estimados hermanos, muy buen día para todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos de manera especial a nuestros hermanos que nos acompañan a través de Eventos Católicos Radio y a quienes siguen la transmisión en vivo a través de nuestro canal TV Jesús Guatemala en YouTube y a través de Facebook Live. La liturgia de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra vida actual. ¿Tiene nuestra vida valor o es solo vanidad? Si ponemos todos nuestros esfuerzos en las cosas del mundo, no tenemos seguridad. Solamente Dios puede darnos paz y tranquilidad. En la palabra de Dios se nos iluminará la fe sobre los auténticos valores para el cristiano. El pan de la vida está en Cristo, es Él mismo. Hay un proyecto de Dios que, si lo aceptamos, convertirá el mundo en una mesa de tierra de paz para todos. Que el Señor los bendiga a todos. Intenciones particulares de esta misa. Acción de gracias por bendiciones recibidas por Efraín Saló. Bendición y protección para Laura Mejía Macario. Petición por la salud de doña Rosa de Cifuentes. Por el eterno descanso de los siguientes difuntos:
de Francisca Vicente Solís Turnil, que hace 6 años falleció, de José Ramón Martínez, que hace 3 años falleció, de Lázaro Chávez, que estaría cumpliendo años, de Carla Michelle Mendía García, que estaría cumpliendo años, de Cecilio Lemus Aguilar, que hace 7 años falleció. Comencemos con el canto de entrada. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vivir siempre en Cristo, tener fe en Él y decirle que solo Él es fiel. Vivir siempre en Cristo, tener fe en Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza vuestras manos, batidas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alza vuestras manos, batidas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Comencemos poniéndonos bajo el signo de nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Comencemos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Pongamos sobre el altar nuestras faltas de la semana. Pidamos al Espíritu Santo que con su fuego queme toda nuestra basura espiritual. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas,
Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Con gozo entonemos un canto de alabanza al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 piedad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su Creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor nos va a hablar, tiene algo muy especial para decirnos a cada uno de nosotros. Sol, hay valores más grandes, debemos mirar al cielo.
Hermanos, es el momento de recibir el mensaje que el Señor nos tiene preparado. Abramos el corazón, Dios quiere hablar con nosotros. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia, su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas, de noche no descansa. ¿No es también esto vana ilusión? Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de nosotros. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, ten compasión de nosotros. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Señor, ten compasión de nosotros. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, ten compasión de nosotros. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, ten compasión de nosotros. Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo. San Pablo nos exhorta a morir al pecado y renacer a una vida nueva en Cristo y con Cristo. El cristiano es un ciudadano del cielo que comienza en la tierra si se viven los valores del Evangelio. Continuamos, hermanos, atentos a la voz del Señor. Él nos sigue hablando. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme van adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, transforma
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de la multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: tonto, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Jesús nos contó el caso de un avaro. Había amontonado riquezas y dijo: ahora ya la hice. Aquí tengo para muchos años. Descansa, come, goza la vida. Y oyó una voz, la voz de Dios, que le decía: tonto, esta noche vas a morir. Impresionante el caso de este hombre. Este hombre programó su vida a largo plazo. Ya tengo para muchos años para vivir cómodamente. Y no sabía que solo tenía unas horas. Esta noche vas a morir. Hermanos, nosotros, decía San Pablo en una de sus cartas, no tenemos aquí una ciudad permanente. Estamos de paso, como en un puente. Nadie construye una casa en un puente es para pasar nada más. Nosotros estamos de paso aquí. Y no podemos programar a largo plazo nuestra vida como este hombre, porque no somos dueños ni siquiera del minuto siguiente. Este hombre avaro creyó que porque tenía mucho dinero era dueño del tiempo y apenas le quedaban unas horas nada más. Una vez me llamaron para atender a un enfermo y fui a la casa. El Señor no me dejó pasar a su cuarto. Díganle al Padre que el domingo voy a ir a misa y me voy a confesar. Esa noche murió. Muy impresionante. El Señor había llegado con la comunión, con la unción de los enfermos, con la confesión, y Él dijo: mañana. El domingo no estaba allá. También me impresionó el caso de un exalumno salesiano. Me dijeron que estaba enfermo de cáncer, que sería bueno que lo visitara, y cuando llego a su casa no fui bien recibido por los papás de este joven, de este hombre, ni él mismo tampoco. Y él me dice: mire, ahora ya me dieron un nuevo tratamiento, un doctor especializado en eso, ya me está dando, ya está resuelto, ya suelto este problema. Yo le digo: ¿hace mucho que no te confiesas? Sí, hace mucho, ni voy a la iglesia ni con... Bueno, sería bueno que aprovecharas este momento, por lo menos estoy aquí, me conoces. Al fin aceptó, se confesó, le dio la unción de los enfermos porque la llevaba. Esa noche murió.
La misericordia de Dios, aquel también, según él, es en ese nuevo procedimiento que le habían recetado, estaba resuelto el problema. Y esa noche murió. Hermanos, nosotros no podemos con nuestra riqueza comprar el tiempo. No somos dueños ni del minuto siguiente. Somos de este momentito nada más y en las manos de Dios estaba. Por eso nadie puede decir voy a vivir tanto tiempo. Jesús decía, la vida de ustedes no depende de sus riquezas, depende de Dios y en las manos de Dios estamos. Este rico también no echó en cuenta a Dios en su vida, no le importó, él ya tenía. Él no habla de Dios, él habla de sus graneros, su riqueza, su abundancia, sus muchos años. Y esto es lo que se llama idolatría. Idolatría no quiere decir hacer un becerro de oro y adorar esa imagen. No, idolatría no es solo eso. Podemos adorar nuestras cosas, idolatrar la riqueza, el dinero, la ganancia. Esos pueden ser nuestros ídolos también. Ídolo en la Biblia es todo lo que le quita el primer lugar a Dios, y eso es lo malo. Dios debe estar en el primer lugar. Por eso Jesús dice, no se puede servir a dos señores. Al mismo tiempo, no se puede servir a dos señores. Uno debe ser nuestro Señor, no dos. Y nuestro Señor es ante quien nos postramos y quien controla nuestra vida. Salomón era un hombre muy rico, el más sabio del mundo, riquísimo, tenía de todo y comenzó muy bien. Con sus riquezas quiso levantar un templo para el Señor, todo muy bien, pero la riqueza lo corrompió. Después comenzó a ser muy duro con los que le servían y sobre todo se apartó del Señor. Y así como había construido un templo para Dios, construyó un templo también para la divinidad que adoraban sus amantes, porque comenzó a tener muchas amantes. Entonces, como ellas eran paganas, también tuvo que construir un templo para ellos. Él escribió el libro que todavía está en la Biblia, el Eclesiastés. Y en ese libro, según algunos creen, como que es su confesión de su conversión, porque es donde él llega a esta conclusión: vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Era como la conclusión de su vida, el más sabio, el que había tenido de todo, el más admirado. Vanidad y vanidades, todo es vanidad, y a eso debemos llegar nosotros, estimados hermanos. De ninguna manera las cosas pueden ponerse encima de nosotros. Por eso el profeta Jeremías decía: maldito el hombre que confía en el hombre, estoy en las cosas del hombre, va a ser como una zarza en medio del desierto. Y este es el caso de muchas personas que han divinizado su riqueza y son personas como una zarza en medio del desierto. Imagínense ustedes una zarza en el desierto. Habla de tristeza, de soledad, de desolación, y así le pasa. Tienen tanta riqueza y sin embargo son como una zarza en el desierto. Por eso Santiago en su carta dice: ustedes dicen mañana vamos a hacer, el otro día vamos a construir. Digan de otra forma: si Dios quiere, haremos tal cosa. Si Dios quiere, iremos a tal lugar. Ustedes son como neblina, decía. Un día aparecen y al ratito desaparecen. Así es que no anden proponiendo algo como que fuera cierto, como que de ustedes depende el tiempo. Y de veras que así debemos hacer. El Salmo 90 por eso dice: Señor, enséñanos a calcular nuestros años. ¿Qué significa? Señor, que estemos pendientes de tu tiempo, no el tiempo humano, de tu tiempo. Que estemos pendientes.
En cualquier momento tú me puedes llamar y yo debo estar preparado. Como las vírgenes prudentes, con mi lámpara siempre encendida. En cualquier momento que tú me llames, aquí estoy. Ahora, este hombre rico que tenía tanto, solo hablaba de su yo. Yo trabajé, yo voy a gozar, yo voy a administrar, yo. No habla para nada de su esposa, de sus hijos. Y este es el problema. La persona se llega a divinizar, se hace como un Dios. Es como el centro de todo. Tiene mucho y entonces es el centro de todos. Y todos deben inclinarse ante Él. Y por cierto que esto va contra Dios. Dios no nos quiere en esa forma. San Bernardo cuenta el caso de un avaro de su tiempo. En ese tiempo la fanega de trigo costaba 40 florines. Y entonces en aquel rico dijo, voy a acaparar todo el trigo de todos para ponerle mi propio precio y así voy a tener mucha ganancia. Y compró todo y resulta que el precio del trigo se vino abajo. Antes costaba 40 florines y ahora costaba 2 florines. Aquel hombre se le enloqueció y como un disco rayado solo repetía 2 florines, 2 florines. En eso se quedó trabado todo el tiempo. Él había soñado grandezas y resulta que era un fracaso muy grande. El escritor Dale Carnegie habla del caso de uno de los Rockefeller, famosísimos por sus riquezas. Pues uno de ellos, haciendo la revisión de sus cuentas, se dio cuenta que le habían robado $1.50 y eso lo enloqueció. Comenzaron a caérsele las pestañas y una enfermedad le invadió porque había descubierto que le habían robado $1.50. Tenía tanto y así aquel hombre quedó, como dice el profeta, como una zarza en medio del desierto. Con todo lo que tenía no le alcanzaba para su felicidad, para su curación espiritual y física. Jesús por eso nos enseña a nosotros a decir, Padre nuestro, danos nuestro pan de cada día. No dame mi pan en singular, sino en plural. Yo soy un administrador, todos somos administradores de lo que tenemos. El administrador no es el dueño de la finca. Se le pide que tenga bien controlada la finca, bien administrada, pero él no es el dueño. Y nosotros lo que tenemos somos administradores y eso se nos olvida a nosotros. El pecado es entonces creerse el dueño. Somos administradores y el Señor nos va a pedir cuenta. Piensen ustedes, los narcotraficantes han llegado a tener tanto dinero, podrían decir me voy a retirar porque esto es peligroso, pero no. Aquí pasa como con el agua del mar. Si alguien toma agua del mar tiene más sed. El dinero así es, da más sed y nunca calma esa sed insaciable y por eso resulta que se meten en más y más programas y terminan tan mal, en la cárcel, o los matan, o problemas gravísimos en su vida. El Señor no quería eso para ellos, se olvidaron que eran administradores, se creyeron de veras los dueños. Y creyeron que podían disponer del tiempo y de las personas y de las cosas, eran simples administradores, bastó una bala y desaparecieron. Y peor todavía, algunos fueron a parar a cárceles tremendas, que nunca ellos se hubieran imaginado estar ahí. Y eso nos puede pasar a nosotros, porque eso es, cuando uno se materializa, uno se diviniza. Uno se está rindiendo culto a uno mismo. Ya Dios no es mi Dios, sino yo soy el Dios. Y los demás deben estar alrededor de mí y hacerme reverencia también. Una vez oí a un locutor de radio que decía, si yo tuviera riqueza, yo pondría comedores en la ciudad para gente pobre. Yo decía, este no sabe lo que es el dinero. Una vez que él tuviera dinero no se iba a acordar de los pobres ni nada. No sabe.
O sea, es fácil fantasear, si yo tuviera, pero una vez que llega y nos amarra, no nos acordamos de los demás. Y ese es el pecado. Una leyenda cuenta que una muchacha estaba en una fuente y vio una manzana. Allá, qué bonita la manzana. Y para conseguir la manzana, pues comenzó a sacar agua hasta que vació la fuente, pero vio que no aparecía la manzana. Y entonces levantó la mirada y vio que estaba un árbol y arriba estaba la manzana, que se reflejaba en las aguas. Ella misma se había engañado. Y eso nos pasa a nosotros. Por conseguir cosas materiales, nos vaciamos de lo principal, que es la espiritualidad. Por eso San Pablo decía, busquen las cosas de arriba, donde está Jesús. Busquen las cosas de arriba. El que no es espiritual no busca las cosas de arriba, busca las cosas del mundo nada más y cree que va a ser feliz, y una vez que tiene mucho, resulta que es más infeliz que antes. Tiene poder, puede comprar, puede hacer, pero no es feliz. Como decía el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, en las cosas del hombre. Va a ser como una zarza en medio del desierto. Piensa en una zarza, un montón de espinas en el desierto, una aridez grande. Y eso es lo que pasa con muchos que tienen muchísimo. Ya no saben ni cuánto tienen, pero el dinero los ha absorbido. Y entonces ellos son pequeños dioses que tienen tanto poder, pero son zarza en medio del desierto, les falta la espiritualidad, son infelices. Por eso Pablo dice, busquen las cosas de arriba. A veces me invitan a mí a bendecir algún negocio, y entonces se bendice el negocio, la persona dice, Padre, rece para que me vaya bien. Pero ese que me vaya bien quiere decir que tenga pisto. Para nada hablan de gracias a Dios, que yo vaya por el camino de Dios, que yo sea recto, no, que me vaya bien, que tenga pisto. Y la bendición en realidad no cuenta, porque falta la fe de la persona. La persona no está diciendo, gracias Señor, que me constituiste administrador de bastantes cosas. Entonces te voy a corresponder. Y eso quiere decir, yo me tengo que preocupar del que tiene menos. Si el Señor me ha dado mucho, me voy a preocupar como administrador, porque tú me vas a pedir cuenta un día de cómo administré estas riquezas que me prestaste durante un tiempo. Así como la finca no es del administrador, le van a pedir cuenta de cómo administró esa finca, y también a nosotros. Entonces, una persona que no es espiritual se deja metalizar, y entonces el dinero es un dios para él, es su becerro de oro, y se postra ante él, y ahí está el gran pecado. San Juan Crisóstomo decía, la riqueza no es mala, ser rico no es malo, lo malo es dejarse metalizar, materializar, olvidarse de Dios y olvidarse que somos administradores. Ahí está el pecado. La riqueza no es mala. Dios permite a algunos y hasta les, por así decirle, les encarga riqueza, pero tienen un compromiso muy grande. Ahora, todos somos ricos de algo. Siempre atrás de nosotros hay uno más necesitado que nosotros. Y somos administradores de lo poco, mucho que tenemos. Y el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Este es el concepto, sobre todo. Somos administradores de mucho, de poco, y el Señor me va a pedir cuenta. Zaqueo, que presenta el Evangelio, ese personaje malo, va por un camino de corrupción con las riquezas, se ha enriquecido. Cuando le abre la puerta a Jesús para que llegue a su casa y lo oye predicar, aquel se siente cuestionado por la palabra. La palabra, como dice la carta a los romanos, hace que nos venga la fe. La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios estaba en su casa. Jesús, la palabra de Dios hecha carne. Y aquel le entra y le llega la conversión.
Y entonces él primero pide perdón delante de todos, hace una confesión pública, pero después dice: Señor, voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres. Él no dice: me voy a quedar pobre, no, voy a dar una parte como administrador. Sintió que él era administrador, entonces iba a pensar en otros: voy a dar la mitad. Era mucho, era rico, pero el Evangelio lo alaba y esta fue una verdadera conversión. Y en ese momento el Señor le pudo decir: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. El Señor no le dijo: te tienes que hacer pobre para poderte salvar. Lo dejó rico, pero un rico que tenía sentido social, un rico que se conocía administrador y que va a valerse de las riquezas que tiene para ayudar a otros. O sea, como decía San Juan Crisóstomo, la riqueza no es mala, ni ser rico es malo. Lo malo es dejarse abarcar por la riqueza, endurecer el corazón, olvidarse de Dios y creerse un Dios, metalizarse. Eso es lo malo, lo demás no. Quiera que no, el que tiene más pues tiene una mayor responsabilidad y el Señor le va a pedir cuenta, pero tiene una gran posibilidad, como Zaqueo también. Ese cómo ayudó: voy a dar la mitad, mucho, si era rico. Sus riquezas eran mal habidas, pero él ahora comenzaba a ser un buen administrador, había logrado triunfar en los negocios, pero ahora iba a ser un buen administrador. Y el Señor le dijo: no, Zaqueo, tienes que hacerse pobre económica. No, lo dejó rico, pero un rico que había captado el papel que Dios le había puesto. Era administrador, iba a ser buen administrador. Job era riquísimo. Y ustedes saben, le vino una plaga tremenda, enfermedad, perdió sus riquezas. Pero miren cómo reaccionó Job. Él dijo: bueno, yo desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy a ir. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Ese no renegó, bendito sea Dios. Todos, estimados hermanos, podemos tener mucho o poco, y muchas veces uno está renegando. Si uno no tiene mucho, está viendo al otro y, como quien dice, viene un sentimiento negativo, como que el otro tuviera la culpa de que yo no sea rico. Y entonces esos sentimientos son malos delante del Señor. Y ese ya no se considera administrador, sino molesto contra Dios. San Pablo usa un verbo muy especial, dice: si tenemos con qué vivir, con qué vestirnos, con qué comer, contentémonos con ese. Ese verbo contentarse es muy importante. En el lugar donde estoy, contentarme no quiere decir ser conformista, sino seguir superándome, pero sin codiciar lo del otro, sin protestar, sin enojarme, sin armar un pleito contra otro. Contentémonos con eso, eso cuesta. Y no estar envidiando, no estar hablando mal, no estar juzgando a otro, sino decir: con lo que yo tengo voy a ser un buen administrador. Y el Señor me ha dicho: busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se les va a dar por añadidura. O sea, el Señor nos dice: si tú vas por mi camino, yo me comprometo que no te falte lo necesario. Es una promesa bellísima, pero no es para todos, es solo para el que va por el camino del Señor. El que cumple lo que el Señor manda a ti, no te va a faltar lo necesario, si estás buscando primero el reino de Dios y su justicia. Contentémonos con eso. El pueblo dice una gran verdad, dice: los ricos ayudan a los pobres aquí en la tierra, los pobres ayudan a los ricos en el cielo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando estos pobres se salvan, van a rogar por ellos, y eso vale mucho. Aquí les dieron algo material, allá están rogando por algo superior, una bendición, una gran verdad. Estimados hermanos, es fácil condenar a este rico del cual habla Jesús en el Evangelio, aquel que se creía con sus riquezas el dueño del tiempo y dijo: aquí tengo para mucho tiempo. Y el Señor le dijo: tonto,
esta noche vas a morir. Y eso es lo que el Señor nos dice, no sean tontos. Aquí el término que usa es necio, pero en nuestro ambiente el término necio tiene otro sentido. Nosotros lo entendemos bien lo que el Señor le dijo, tonto, esta noche vas a morir. Hermanos, no seamos tontos, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Todos somos administradores, con lo mucho o lo poco que tengamos, busquemos el reino de Dios y su justicia, y el Señor nos promete su bendición. Que así sea para todos nosotros. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Hermano, ¿cree usted en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, cree. Presentemos nuestras peticiones. Oremos para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra en el nuevo milenio cristiano. Roguemos al Señor. Para que los que trabajan en la evangelización lo hagan con coherencia, austeridad y sencillez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Bueno, Para que los bienes de la tierra se repartan con justicia y a nadie falte lo necesario para vivir, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que el Señor nos libre de la superficialidad, de la avaricia y de toda suerte de pasiones desordenadas, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que los difuntos vivan con Cristo revestidos de su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que al celebrar el sacramento del amor nos saciemos de la bondad de Dios y de los bienes verdaderos, roguemos al Señor. En vísperas de nuestras elecciones, roguemos al Señor para que nos dé sabiduría para ejercer nuestro poder cívico con el voto. Que nadie se vaya a hacer a un lado cómodamente o con pesimismo. Tengamos conciencia de lo que el Señor nos pide para elegir lo más rectamente posible. Señor, líbranos de todo lo que no nos convenga. Lo pedimos en tu nombre. Concédenos lo mejor para nuestra nación tan necesitada y que confía en ti. Virgen María, tú siempre has estado cerca de nuestra nación, ruega por nosotros para que seamos liberados de todo mal en estas elecciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te indique y su
Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darse gracias en el gozo. Por eso con los ángeles y los santos entonamos un himno de alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por tu amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre de misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío.
Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, te tengo a ti. Lo tengo todo, te tengo a ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu Santo, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Y haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino del reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos por Francisca, por José Ramón, por Lázaro, por Carla Michelle, por Cecilio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de tu resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Bosco y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, sintiéndonos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre que estás
en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en tentación. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gozosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que el día de hoy hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si escuchaste un ruido a tu alrededor, son ángeles llegando para recibir estas oraciones y llevarlas a Dios. Si tú
corazón abres y empiezas a alabar. Sigues orando y vas a notar los ángeles suben y te acercan a Dios. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó. Sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella ora, ella ríe y congrega, acaba el infierno y disipa el mal. Siente el viento de las alas ahora, confía hermano que ha llegado la hora, esta bendición se derramará. En este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Separará del amor de Dios, nada me separará del amor de Dios, nada me separará del amor de Dios, nada me separará del amor de Dios. Ni lo alto ni lo bajo, ni la lejanía podrán separarme del amor de Dios. Ni lo alto ni lo bajo, ni la lejanía podrán separarme del amor de Dios. Nada me separará del amor de Dios, nada me separará del amor de Dios, nada me separará del amor de Dios, nada
separarme del amor de Dios. Ni lo alto ni lo bajo, ni la lejanía podrán separarme del amor de Dios. Podrán separarme del amor de Dios. Ni lo alto ni lo bajo, ni la lejanía podrán separarme del amor de Dios. Ni lo alto ni lo bajo, ni la lejanía podrán separarme del amor de Dios. Podrán separarme del amor de Dios. Podrán separarme del amor de Dios. Para seguir apoyando las obras sociales del comedor Mamá Margarita, está realizando una venta de comida aquí en el patio contiguo al templo. La pastoral evangelizadora y grupo de oración de renovación carismática les invita a la Santa Eucaristía de Sanación a cargo del Padre Hugo Estrada y a la Asamblea de Sanación a cargo del Padre Augusto Gutiérrez el viernes 9 de agosto de las 7 a las 10 de la noche. El periódico El Pescador quiere llegar hasta sus hogares digitalmente. Si lo desea, dentro del Pescador viene una hoja para poder llenar sus datos y poderle brindar mayor información. Puede doblar la hojita y depositarla en la alcacía de la entrada. El grupo La Familia les informa que está realizando un baratío en estos momentos aquí en el patio contiguo al templo. También les informamos que ya tenemos a la venta el ID enseñanza de los meses de septiembre, octubre y noviembre que podrán encontrar en el atrio de la iglesia y en la venta del patio. La comunidad Marta y María los invita a su retiro cerrado que se realizará el próximo 10 y 11 de agosto en Posada Belén, en Antigua Guatemala. Para mayor información, en el atrio de la iglesia. La comunidad de sacerdotes de la parroquia y la pastoral de liturgia los invitan a la segunda semana de formación litúrgica Sanidad a través de los sacramentos, que se llevará a cabo a partir del lunes 19 al viernes 23 de agosto del año en curso, de las 7:30 a las 9 de la noche. Se contará con la participación de Monseñor Raúl Antonio Martínez y los sacerdotes de aquí de la parroquia. Con gran alegría se les informa de la peregrinación de la imagen de la Inmaculada Concepción, patrona de nuestra parroquia, en conmemoración de los 400 años de su devoción. Esta saldrá el sábado 31 de agosto de aquí de la parroquia a las 4 de la tarde y llegará a Catedral a las 7 de la noche. El domingo 1 de septiembre se realizará la misa solemne en Catedral a las 12 del mediodía, oficiada por Monseñor Raúl Martínez. A la 1:30 de la tarde saldrá la solemne procesión, regresando aquí a la parroquia a las 10 de la noche. Para mayor información y venta de turnos allá en la entrada del templo. Así que los esperamos, que Dios les bendiga. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.
Gozoso es estar en tu presencia, adorándote, Señor.